Concejal Andrés Forero, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo para usted, para la mesa y para todas las personas que nos están oyendo en este momento. Bueno, usted tiene noticia, usted que vive actualizado, ¿cómo está el tránsito en la avenida Corrientes y en la Santa Fe? ¿Ah? No, lamentablemente yo no tengo en este momento, ¿cómo se llama? Corresponsales en Buenos Aires que me puedan decir cómo están las cosas en Buenos Aires. Ah, pero no es allá donde se está manejando la movilidad, pues la movilidad sí en Bogotá y de paso también en Buenos Aires, pues ya entonces, y la 9 de junio, yo estoy muy preocupado con la avenida 9 de junio. Cuéntenos cómo es la historia, concejal. Pues doctor Londoño, mire, la verdad es que yo siento que la administración distrital ha manejado el tema de la estadía del señor secretario fuera del país con muy poca transparencia. ¿Qué fue lo que ocurrió? El secretario había pedido un permiso remunerado para el día 13 de marzo, que era un viernes. Él se salió del país, se fue a Argentina, después lo supimos, 13, 14, 15 y vuelve a Colombia el día 16. Ese día él está en Colombia y sale en distintos medios de comunicación que como él había regresado del extranjero, él iba a permanecer en cuarentena voluntaria. Y por eso a los 2 días o al día siguiente salió en los medios de comunicación y le llegó al Consejo un decreto de la señora alcaldesa diciendo que el señor secretario se encontraba en licencia no remunerada. En el Consejo asumimos que esa licencia no remunerada se debía a que el secretario estaba en cuarentena voluntaria, como salió en los medios de comunicación y como no lo desmintieron desde la alcaldía. Después, más o menos, esa licencia era de 2 semanas, nos encontramos 2 semanas después que la alcaldesa le prorrogó esa licencia no remunerada y ahí sí nos llamó la atención. Yo de hecho salí a los medios de comunicación, salí a las redes sociales a preguntar qué es lo que ocurría y a pedir explicaciones a la alcaldesa y el señor secretario salió a decirnos que él estaba en Argentina. Es decir, llegó a Colombia y se devolvió a Argentina. Y pues después de que habían cerrado el aeropuerto el 24, pues el secretario obviamente tuvo que quedarse fuera del país. Pero como si eso no fuera suficiente, el día 13 nos informan que el secretario deja la licencia no remunerada, que la alcaldesa le permite hacer teletrabajo extraordinario, como dice usted, desde Buenos Aires. Pero como si eso no fuera suficiente, nos encontramos que estando él por fuera, pues se han firmado unos contratos, un contrato pues a mi juicio bastante alto, de 5 meses por 119 millones de pesos, con un señor que se llama Javier Hernández López, que pues aquí en Bogotá recordamos porque fue el que mal estructuró el sistema integrado de transporte de CITP, que todos sabemos que ha sido un fracaso en términos financieros y en el que ya 2 de sus operadores han tenido que cerrar. Y adicionalmente, él fue el viceministro de Transporte cuando se firmó el contrato de estabilidad jurídica con Odebrecht. Entonces, a mí sí me llama mucho la atención que la alcaldesa diga que no ha tenido tiempo para estructurar los protocolos de transporte de los sectores de la economía, que ha tenido dificultades, etcétera, etcétera, cuando la cabeza del sector pues está funcionando a control remoto desde Buenos Aires. Bueno, concejal, ¿y cómo son estos contratos? ¿Usted ha tenido ocasión de mirarlos? Sí, señor. Precisamente fue el que identificamos con mi equipo el día de antes de ayer. Estábamos revisando la contratación que se había venido dando en las distintas entidades y nos encontramos con este contrato, doctor Londoño, en plena pandemia, porque es que lo firmaron a principios de abril. Uno ve que la alcaldía dice que pues hay necesidades de recursos, de que por eso no han podido llegar a todas las localidades o a toda la población vulnerable, pero mire, yo había denunciado hace unas semanas que un contrato que todavía no se firma, pero que se va a firmar el 19 de mayo, es de 120 millones de pesos para hacer monitoreo de medios, doctor Londoño. Eso me parece un despropósito en semejante crisis en la que estamos viviendo. Monitoreo de medios, es decir, para que le cuenten a la Secretaría de Movilidad qué estaban opinando o qué opinamos los periodistas sobre el tráfico en Bogotá, sobre el estado de las calles. Es de monitoreo de medios, pero en este caso, y ahí yo fui el que me desvié, es de la Secretaría General. Lo que le digo es que se está identificando este tipo de contratos que llaman la atención, pero sí, es básicamente para que le cuenten a la Secretaría General cuáles son los medios que han estado hablando bien o mal de la señora alcaldesa y de su gobierno. Eso me parece un despropósito en plena pandemia.
120 millones de pesos, Secretaría General. Y nos encontramos con este contrato, insisto, 119 millones de pesos, otra vez 120 millones de pesos, 5 meses, es decir, le van a estar pagando a este señor prácticamente 23,8 millones de pesos al mes para que haga asesorías de temas de movilidad al señor secretario, que como decíamos se encuentra por fuera. Básicamente es como tener un secretario alterno, porque es, haciendo los descuentos de ley, un salario o un ingreso, pues no es salario, un ingreso bastante similar al que tiene un secretario del despacho. Entonces vamos a tener en la práctica a 2 secretarios, con la particularidad, insisto, de que este señor, el señor Javier Hernández López, fue la persona que en tiempos de Samuel Moreno estructuró o mal estructuró el SITP que tantos dolores de cabeza nos ha generado a los bogotanos y que se ha convertido en una vena rota de las finanzas distritales. Bueno, y el señor Javier Hernández López, ¿qué tiene que hacer en Buenos Aires? ¿Tiene que cumplir alguna misión en Buenos Aires? ¿Por qué ese gusto por Buenos Aires? Buenos Aires es una ciudad estupenda, es de las ciudades más importantes de América y fue una de las grandes del mundo en su época. Buenos Aires es muy atractiva, pero pues no todo el mundo se va para Buenos Aires continuamente. ¿Por qué en este caso sí? Pues mire, no es Javier Hernández, que es el contratista que tiene hoy la administración distrital, sino que es el señor secretario de Movilidad, el señor Nicolás Estupiñán, el que está en este momento en Buenos Aires. Él se va desde el 17 de marzo, el secretario está por fuera. En plena pandemia. En plena pandemia, sí señor. La pandemia la decreta la ONU el 8 de marzo, creo. Y a pesar de eso, la alcaldesa le dio permiso para que se fuera, y él lo que dice es que allá está su familia, y es verdad, su familia se encuentra en el extranjero, pero pues yo pienso que no se justifica que en plena pandemia estén manejando los temas de movilidad a control remoto, doctor Londoño. Claro, pues porque es que los temas de movilidad sí se tienen que manejar in situ, ¿no? Alguien tiene que ver qué es lo que está pasando en la carrera séptima y en la avenida Boyacá y en la 68 y en la calle 13. Ese no es un problema para que se lo cuenten a uno a distancia, ¿no? Y pues en fin, no comprende uno pues que la persona encargada de la movilidad se encuentre tan lejos y que se justifique esa distancia, y lo del trabajo a distancia, el teletrabajo, pues maravilloso, y que el teletrabajo se multiplique. Pero de todas las secretarías me parece que la menos apropiada para el teletrabajo es la Secretaría de Movilidad. Precisamente, doctor Londoño, yo también denuncio lo siguiente, y es que creo que el decreto que le permite al señor volver a funciones a través del teletrabajo extraordinario está mal sustentado en términos jurídicos. ¿Por qué? Porque remite a 2 actos administrativos, una circular del distrito, que es la circular 24, y un decreto legislativo, que es el 491 del Gobierno Nacional. En la circular 24 se define cuáles son las condiciones para poder hacer teletrabajo extraordinario, y en ningún caso, naturalmente, se preveía que se pudiera teletrabajar desde el extranjero. Es decir, ellos están sustentando mal desde el lado de la circular del distrito. Pero en el caso del decreto legislativo 491, básicamente se apunta a lo que usted decía. El decreto permite trabajar a distancia, salvo en las circunstancias en las que la presencialidad sea fundamental para combatir la pandemia. Y como usted dice, si lograr manejar el tránsito en esta situación no es crítico para poder combatir la pandemia, no sé que lo sea. Entonces, además creo que está mal sustentado, y entre otras cosas, por esa razón es que desde el Consejo en este momento estamos promoviendo una moción de censura contra este secretario. Doctor Forero, la discusión que nos parece que nunca debió presentarse entre la alcaldesa y el presidente de la República descansa precisamente en el manejo que pueda tener el tránsito, es decir, el transporte público, en momentos en que se va a abrir la industria de la construcción y la industria manufacturera el próximo lunes. ¿No es un momento preciso para que el secretario de Movilidad esté al frente de ese tema? Porque le dicen, no, contrate buses interdepartamentales y buses de los colegios y buses de no sé quién y buses de sí sé cuándo. Para eso no se necesita una persona que esté in situ mirando cómo se va a montar la gente en Transmilenio y en los servicios públicos de transporte y en los servicios privados para esta apertura.
Parecería pues que si hay algún momento en la historia en que ha sido más urgente el secretario de Movilidad mirando las cosas y dirigiéndolas personalmente y tomando las providencias adecuadas, es este. Me parece a mí, yo no sé usted cómo lo vea como concejal. Estamos completamente de acuerdo, doctor Londoño, y precisamente por esas razones que estamos tan críticos y tan duros con esta situación. Porque lo dice usted, vamos a ver cómo se van a reabrir. La alcaldesa pues dice que no tiene los protocolos, pero pues cómo los va a tener con un secretario de movilidad en el extranjero, trabajando y ejerciendo funciones desde Buenos Aires. Entonces, una cosa, por ejemplo, que la alcaldesa y el secretario no han tenido en cuenta, es el tema de los pequeños propietarios del transporte aquí en Bogotá, que hoy tienen pico y placa y que le están pidiendo a la alcaldesa que los deje ayudar en esta crisis de movilidad que se tiene que tratar de resolver, por ejemplo, que puedan participar sin esa restricción del pico y placa durante este tiempo, pero pues aparentemente han tenido dificultades para poder comunicarse con el señor secretario, obviamente porque se encuentra fuera del país. Entonces, como usted lo dice, este es uno de los momentos más críticos donde se requiere un compromiso más alto de parte de la persona que esté a cargo de la cartera de transporte en Bogotá, y lamentablemente pues el señor secretario se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Sí, es inaudito que le pregunten a uno en este momento, bueno, ¿y dónde está el secretario de Movilidad? No, está en Corrientes entre Maipú y Florida. Eso parece un mal chiste, ¿no es cierto? Pero no, es una desventura y uno tiene que decirlo. En tantas cosas hemos apoyado a la alcaldesa, una mujer inteligente, una mujer muy significativa, pero esto es absolutamente incomprensible. Si algún secretario tiene que estar en este momento in situ, enfrentando uno de los temas decisivos de la apertura de la economía, es el secretario de Movilidad de Bogotá. De manera, concejal, que siga adelante con esa batalla, a ver si la alcaldesa resuelve nombrar en la Secretaría de Movilidad alguien que esté al pie de la movilidad de Bogotá en estos momentos críticos, determinantes de la apertura económica. Si en algún instante se necesitó un secretario de movilidad aquí, es en el momento del COVID-19. La misma alcaldesa lo dijo. Si me copan el Transmilenio a una determinada capacidad, lo tengo que cerrar. Bueno, pero por favor, ¿y qué medidas complementarias hay? ¿Y por cuáles vías? ¿Y con cuáles medios de transporte? Bueno, alguien que esté dirigiendo las cosas in situ y no por teletrabajo desde Buenos Aires. Inaudito. Concejal Andrés Forero, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, como siempre, muchísimas gracias. Nuevamente un saludo para usted, para la mesa y para todos los oyentes de la Hora de la Verdad.